Si la palabra si no estuviera aquí la palabra, esa ropa que tú tienes se deshilachara, no pudiera sostenerse. Es más, tú mismo no te pudieras sostener si no fuera por la palabra. Oh, por eso es que me encanta a mí la palabra, lo que dice en Colosenses 1:15, dice: Él es quien, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estamos todavía hablando de su Hijo. Es que su Hijo es tan precioso. Es que su Hijo vive en usted y vive en mí. Es que su Hijo es lo mejor, el mejor regalo en la historia. El mejor regalo que Dios nos pudo haber dado es su Hijo. Oh, ¿cuántos pueden dar gracias porque Él vive dentro de usted? Pablo por eso decía: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En 1:27 también aquí de Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible. Oh, gloria a su nombre. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Quiere decir que hay un mundo invisible? Sí lo hay. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para Él. Todo fue creado para su Hijo. Por eso es que Él quiere que usted y yo seamos conformados conforme a la imagen de su Hijo. Dice en Romanos 8, del 28 al 30. Aleluya. Para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Y Él es quien antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oh, cuántos alaban a Dios, que Él nos reconcilia a través de su sangre. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles de delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que esté debajo del cielo, del cual yo hablo, fui hecho ministro. Oh, aleluya. Así es que Él ha hecho un mundo visible e invisible. Por eso es que Él dice que Él soporta todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos da la victoria. Jesús. Él es la palabra, Él es el verbo. Cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal y lo confesamos, estamos recibiendo esa simiente, esa palabra. Y usted y yo recibimos una nueva naturaleza. A través de esa semilla, de esa simiente, usted y yo recibimos una nueva naturaleza. Por eso es que usted y yo cambiamos. Ya no podemos hacer como antes, porque Él nos da una nueva naturaleza. Lo dice en Pedro también. Un nuevo carácter, una nueva identidad. Él aún cambia nuestros nombres.
Él nos da y nos llama hijos. Ya no somos nada más otra creación más. Cuando usted acepta a Jesús, usted ya no sigue siendo una criatura. Usted viene a ser un hijo. Oh, los hijos tienen beneficios. Los hijos tienen beneficios que otros no tienen. Aleluya. Jesús habla y nos dice que de lo invisible Él sacó el mundo visible. Por eso es que la Escritura nos habla a nosotros y nos habla acerca de la importancia de la palabra de Dios como una armadura. La palabra de Dios es una armadura de Dios. Cuando leímos en Efesios 6, 14 y 18, Dios nos habla y ahí Él nos dice acerca de la armadura de Dios. Y cuando Él comienza a hablar de la armadura de Dios, Él dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Ahora, cuando Él habla de la armadura, el Espíritu Santo se va a la primera armadura dando la importancia, el cubrir la área donde usted y yo somos fructíferos. Hablamos de esto la otra vez. La loin belt of truth. Ceñid vuestros lomos con la verdad, que es la palabra, es el logos. Es el logos. La única arma visible de toda la armadura de Dios. Usted la puede ver. La única armadura que ha tomado físico. De aquí depende su justicia. De aquí depende su paz. De aquí depende su fe. De aquí depende, el yelmo de la salvación. El gozo de la salvación. De aquí depende todo, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios es importante, porque el soldado romano tenía ese cinturón y que tenía unas argollas que de ahí donde podía poner la espada, tenía también un lugar donde podía poner el escudo de la fe. De ahí dependía todo lo demás. La palabra de Dios depende, de la palabra de Dios dependen todas las otras armaduras. Si tú te sientes condenado cada vez que vas a la iglesia o de vez en cuando, es porque tal vez no hay palabra en ti. Si tú te sientes depresivo, con depresión, es porque no hay palabra suficiente de ti. Porque el enemigo ha puesto opresiones en tu vida. Porque ha penetrado el yelmo de la salvación, porque no hay palabra. No tenés paz. Tú pues guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en quién, en ti persevera, en la palabra, porque en ti ha confiado. No puede haber confianza si no hay palabra. Por eso es que en el Colosenses 3, 15 y 16, usted lo puede leer de su propia parte, dice: let the word of God dwell in you richly. Que la palabra de Dios abunde